Tranquilo, ya está. Todo va a ir bien. Ya no pueden hacerte daño. En las profundidades de la nada, un psicópata se esconde tras la inocente apariencia de un disfraz de conejo. Lo llaman Bunnyman, un ser que transforma la calma del bosque en un escenario de pesadillas, donde cada camino conduce a la sangre y cada grito se convierte en eco eterno. Muchos entran, pero nadie logra salir con vida. Todo comienza con una joven cubierta de sangre. Ella emerge de una heladera y, presa del pánico, corre desesperada a través de un deshuesadero hasta resguardarse en la cabina de un camión. Desde allí alcanza a ver que alguien vestido con un siniestro traje de conejo la persigue incansablemente. Cuando su perseguidor se aleja, la muchacha aprovecha la oportunidad para subir a la parte trasera de otro camión de carga. Momentos después, el vehículo arranca con ella a bordo, llevándola consigo hacia un destino incierto. En otro punto de la carretera conocemos a un grupo de jóvenes que viajan en un automóvil blanco. No destacan precisamente por su inteligencia, y como suele ocurrir en este tipo de relatos, poco a poco irán encontrando su final. El grupo lo conforman John y su novia Raquel, la pareja formada por Mike y Tiffany, además de los solteros Jack y Jen. Mientras avanzan, un enorme camión les bloquea el paso, impidiéndoles adelantar. John, sin mostrar reparo alguno, decide sobrepasarlo, pero el camión hace sonar su bocina con fuerza en señal de descontento, y poco después vuelve a colocarse delante de ellos. Molesto, John acelera y logra dejarlo varios metros atrás. Sin embargo, el camión vuelve a alcanzarlos y, entre bocinazos ensordecedores, los golpea levemente por detrás. Ante esta situación, los jóvenes deciden detenerse a un costado de la carretera. Creen que lo más sensato es enviar a Raquel a disculparse, pues piensan que, al ser mujer, el conductor del camión mostrará mayor consideración y quizás los perdone. Ella grita pidiendo disculpas, pero nadie desciende del vehículo. Lo único que obtiene como respuesta son los rugidos del motor. Al no ver a nadie, se acerca a la parte trasera en busca de alguna señal, pero es interrumpida por los estruendosos bocinazos que la alertan de que no debe aproximarse. Raquel intenta abrir la puerta y de inmediato alguien la golpea violentamente, arrojándola al suelo para impedírselo. De regreso en el auto, John insiste en marcharse, pero Mike argumenta que no pueden hacerlo, pues el camión continuará embistiéndolos. Y entonces surge la pregunta: ¿qué haría cualquier persona en su sano juicio? Exactamente, quedarse esperando a que alguien salga del camión. El tiempo pasa y, al ver que el vehículo se aleja, deciden seguir su camino. No obstante, más adelante vuelven a ser sorprendidos por el mismo camión, que provoca que pierdan el control y se desvíen de la carretera, sufriendo un accidente. A cierta distancia presenciamos nuevamente al aterrador Bunnyman, aquel individuo disfrazado de conejo. Este saca de su camión a la mujer capturada, la envuelve con una gruesa cadena y asegura los extremos a un árbol y a su vehículo. Con un simple movimiento del acelerador, el motor ruge y la cadena se tensa hasta el máximo. Aún así, la joven, en un acto desesperado de resistencia, conserva unos breves segundos de conciencia antes de sucumbir. De vuelta con los jóvenes, permanecen inmóviles, justificándose en que no es conveniente caminar bajo el sol, como si jamás hubieran sentido calor en sus vidas. Finalmente, Jack desciende para revisar el vehículo y comprende que está averiado. Con resignación se coloca bajo el auto dispuesto a repararlo, sin saber que lo peor aún está por suceder. Mientras tanto, el camión regresa y los embiste con violencia, solo para luego alejarse como si nada hubiese ocurrido. Tras el impacto, los jóvenes notan que Jack no está con ellos y recuerdan que había quedado reparando el auto. Al buscarlo, lo encuentran sin vida, víctima del mismo vehículo que intentaba arreglar. Aquello resulta, al fin, motivo suficiente para que olviden su temor al sol y decidan marcharse a pie en busca de ayuda. Pronto, alcanzan un sendero que se interna en el bosque. A lo largo de este camino, observan varias cruces que marcan tumbas en los costados, pero lo consideran algo sin importancia, como si fuese lo más normal del mundo. Sin embargo, cuando Raquel se detiene a descansar, descubre que de los árboles cuelgan huesos humanos, lo que la alerta de inmediato sobre el peligro en el que se encuentran. Ella insiste en marcharse, aunque John, con una calma desconcertante, asegura que debe existir una explicación lógica y nada siniestra para semejante hallazgo, convenciéndola a continuar. Más adelante llegan a lo que parece ser un pequeño cementerio que rodea una vieja casa. Allí se topan con un lugareño de carácter hosco y poco hospitalario. Los jóvenes le explican que su automóvil está averiado y le piden un teléfono para solicitar ayuda, pero el hombre guarda silencio, ignorando sus súplicas. Ante su indiferencia, Raquel lo cuestiona directamente sobre los huesos que cuelgan de los árboles, a lo que él responde
responde con frialdad que no debería importarle, ya que no los conoce. Intentando negociar, Mike le ofrece $100 a cambio de usar el teléfono, pero el hombre rechaza el dinero y declara que lo único que podría interesarle sería quedarse con una de las chicas del grupo. Indignado, Mike intenta confrontarlo, aunque el lugareño responde de inmediato apuntándolos con una escopeta, obligándolos a retirarse. Y es que, como bien sabemos, las balas siempre son más rápidas que los puños. You asshole! I got something for you right now! Woo! Come on, man! Esa misma noche conocemos a otro dúo peculiar, una mujer llamada Melissa y un hombre de nombre Jacobo, quien lleva una de sus manos visiblemente herida. Ambos viajan en una camioneta roja detenida en medio de la carretera. Desde allí observan a los jóvenes acercarse y Melissa, con una sonrisa ambigua, le recuerda a Jacobo que, a pesar de la promesa hecha a su padre de no volver a jugar, desea que esta vez la siga en su capricho. Cuando los muchachos llegan, Melissa los recibe con aparente amabilidad. Ellos le explican lo sucedido con su auto y le piden que los acerque a la estación de gasolina más cercana. La mujer se niega, excusándose en que no tiene suficiente espacio dentro de la camioneta. Ante la insistencia, le piden que al menos lleve a uno de ellos, pero Melissa se justifica diciendo que no puede hacerlo porque debe llevar a su hermano herido al hospital, aunque promete regresar en 20 minutos. Una vez de vuelta en la camioneta, Melissa comenta con frialdad que preferiría atropellarlos en ese mismo instante, aunque desiste porque después tendría que limpiar el desastre. Jacobo, con tono sereno, le recuerda que tendrían problemas si alguien más los recogiera antes. Ante ello, Melissa vuelve hacia los jóvenes y les dice que la esperen en una cabaña situada a unos metros de allí, ocultando con astucia sus verdaderas intenciones. Amanece y los chicos todavía esperan en el bosque a la misteriosa mujer que les prometió regresar. John, inquieto, confiesa que siente como si alguien los estuviera observando, por lo que deciden dirigirse hacia la cabaña indicada. En el trayecto, Jen asegura haber escuchado un ruido extraño. Sin embargo, los demás lo ignoran con indiferencia. Ella, convencida de lo que percibió, se separa del grupo para investigar y Mike, sin dejarla sola, decide seguirla de cerca. Jen finalmente llega hasta el origen del perturbador sonido y descubre a Bunnyman, el hombre disfrazado de conejo. Este no ataca a nadie en ese instante, simplemente se entretiene con sus macabros juguetes, detallando cuerpos con total tranquilidad, como si fuera un pasatiempo. Poco después aparece Mike, sorprendiendo a Jen, pero en lugar de confesarle lo que acaba de presenciar, ella le dice que se marche, alegando que la incomoda porque no la deja seguir admirando el paisaje. En ese momento, el conejo se acerca y logra espantar a Mike, quien huye despavorido, abandonando a Jen a su suerte como todo buen amigo haría. El sádico Bunnyman aprovecha la ocasión para utilizar su arma favorita, la motosierra, la enciende con un rugido metálico y la prueba con la chica, asegurándose de que las cuchillas estén lo suficientemente afiladas. Mike, alterado, regresa con el resto del grupo y les advierte que deben escapar de inmediato. Todos corren hacia la cabaña en busca de refugio. Allí Mike relata que algo, o más bien alguien, acabó con Jen. Alarmados, comienzan a bloquear puertas y ventanas con lo que encuentran a mano. No tardan en escuchar pasos y pronto aparece Bunnyman. Desesperados, tratan de impedir su entrada colocando un colchón contra la puerta. El conejo, torpe en su frenesí, termina perdiendo la motosierra, la cual los jóvenes aprovechan para intimidarlo y forzarlo a retroceder. No obstante, pronto descubren que no están solos dentro de la cabaña. Allí se encuentra también un hombre deforme encadenado, que respira con dificultad y los observa con mirada siniestra. En ese instante, Tiffany se dirige a comprobar las demás entradas. Al abrir una ventana, recibe de golpe el brutal saludo de Bunnyman, un puñetazo que la deja inconsciente en el acto. El conejo ingresa y, fiel a la solidaridad del grupo, los demás deciden huir, dejando a Tiffany tirada en el suelo. Afuera, Mike se aproxima al camión con la esperanza de encontrar un teléfono, pero es sorprendido por Bunnyman, que lo obliga a correr de nuevo hacia la cabaña. Allí dentro descubre a otro cuerpo moribundo, apenas con vida, acompañando el lúgubre escenario. Sin darle tiempo de reaccionar, el conejo lo encuentra y vuelve a encender su motosierra, utilizándola sin piedad sobre Mike para asegurarse de que la máquina siga bien aceitada. Mientras tanto, el hombre encadenado se aprovecha de la vulnerabilidad de Tiffany, dejando salir sus más retorcidos deseos, reforzando aún más el infierno en el que han caído. Entre tanto, Bunnyman termina su diversión con Mike, quien ya ha pasado al otro mundo.
Tiffany, desesperada, consigue liberarse de su agresor y corre buscando refugio. Extrañamente, entre los muchos árboles que la rodean, decide trepar justo al que se encuentra más próximo al conejo. Como era de esperarse, Bunnyman la localiza de inmediato y en lugar de seguirla hasta la cima, opta por cortar el tronco con su motosierra. Tiffany cae estrepitosamente al suelo, dejándola aún más vulnerable. Momentos después, vemos a Tiffany atada dentro de la cabaña, aún con vida pero a merced de su captor. El conejo, harto de sus gritos, le cubre la boca y se dispone a iniciar un nuevo tormento. Esta vez utiliza una máquina de clavos, convencido de que a la muchacha le falta ventilación, mientras el eco de su crueldad se mezcla con el rugido metálico de sus herramientas. Luego, el conejo nota que su víctima sufre un dolor de muelas y, como todo buen samaritano, decide extraérsela para aliviar su padecimiento, aunque no por bondad, sino para sumarla a su macabra colección de piezas dentales, la cual revela que ya ha tenido muchos clientes en el pasado. No conforme con ello, concluye su obra utilizando su arma predilecta, la motosierra, con la que procede a acariciarle las piernas sin piedad. A poca distancia de allí, Raquel y John observan al conejo y al deforme encadenado, que parece cumplir el papel de mascota obediente, salir de la cabaña. Por razones difíciles de comprender, ambos jóvenes consideran que regresar a la casa es la mejor opción, y así lo hacen. Dentro del lugar hallan los restos del cuerpo de su amiga Tiffany, mientras que a través de la ventana presencian una escena aún más perturbadora. El conejo, acompañado de la enigmática Melissa, asa carne al fuego. Según los caníbales, su sabor recuerda al cerdo. A pesar de contemplar semejante atrocidad, los chicos no optan por huir, sino por esconderse en la misma casa. Poco después, el siniestro trío regresa y se sienta a almorzar como si fueran una familia común. Durante la comida, Melissa, molesta por el atuendo del conejo, lo obliga a quitarse la máscara. Al hacerlo, este revela su verdadero rostro, un ser deforme y grotesco, con una apariencia similar a la de un mutante que recuerda a Red Skull. Es en ese instante cuando los jóvenes deciden escapar. Aunque la valentía dura poco, John es atrapado de inmediato por Bunnyman y Raquel, en lugar de huir, se queda gritando desesperada, como si su instinto de supervivencia se hubiese apagado desde la infancia, y también termina capturada. Al caer la noche, Raquel despierta y descubre que está atada, al igual que John. Sin embargo, él al menos intenta cortar las cuerdas que lo sujetan. Mientras tanto, Melissa se aproxima a Raquel y con enfermiza envidia, le confiesa que está molesta porque ella es más hermosa. Para arreglar esa diferencia, toma sus propias herramientas y se dispone a retocar su bello rostro. En ese preciso momento, John logra liberarse y apoderarse de la motosierra. Con decisión corta las ataduras de Raquel, quien parece estar al borde de la locura, y le entrega las llaves de la camioneta para que la encienda. John, desatando toda su ira contenida, se convierte en un verdadero fanático de la motosierra y lo demuestra al descargarla sobre Melissa, pero la máquina traicionera se detiene de repente. Acto seguido, vemos a la pareja escapando en un vehículo por la carretera. Al detenerse para cambiar de conductor, escuchan el rugido inconfundible del camión que se aproxima por detrás. John asegura que estarán más seguros fuera que dentro y anuncia que tiene un plan para salvarlos. Minutos después lo vemos descender cargando el cuerpo inerte de Raquel, ofreciéndoselo al conejo como símbolo de paz. El monstruo examina la ofrenda por un instante y satisfecho la acepta, permitiendo que John se retire mientras carga a Raquel hacia la cabina del camión. Sin embargo, la muchacha despierta y, aprovechando el descuido de su captor, usa unas tijeras contra su cuerpo y lo arroja fuera de la cabina. Con el camino despejado, ambos se escapan conduciendo ese mismo viejo camión con el que comenzó toda la pesadilla horas atrás. Pero la historia no concluye allí. Al caer la tarde, se revela que el conejo aún sigue con vida. Malherido y adolorido, regresa tambaleante hacia su casa, dejando claro que el horror todavía no ha terminado. Un autobús escolar se detiene frente a uno de aquellos letreros que aparecen a la orilla del camino. En ese momento, la conductora observa que una niña permanece inmóvil en su asiento, e incluso llega a desplomarse, aunque decide no darle importancia. De pronto, uno de los alumnos le advierte que un extraño conejo se está acercando hacia ellos. Sin embargo, la mujer lo manda callar con indiferencia. El descuido resulta fatal. El conejo aprovecha la distracción y de un disparo certero esparce los sesos de la conductora contra el parabrisas. Acto seguido, Bunnyman ingresa al autobús y desata su frenesí, empuña la motosierra y la convierte en su grotesco pasatiempo, atacando sin compasión a los estudiantes y tiñendo de rojo cada rincón del vehículo. Algunos jóvenes, con suerte, logran escapar por la parte trasera, aunque sus esperanzas son breves, pues el conejo los persigue con la misma hazaña.
Ya entrada la noche, Bunnyman se adentra en el bosque y se topa con un campamento compuesto por dos tiendas de campaña. En una pareja se encuentra entregada a la intimidad. En la otra, una mujer duerme profundamente. El conejo, en un extraño gesto de consideración, decide no interrumpir a la pareja y dirige su atención hacia la muchacha dormida. La atrapa dentro de su saco de dormir y lo utiliza como si fuera un costal de carne, estrellándolo brutalmente contra las rocas hasta acabar con su vida. Minutos después, la pareja escucha un ruido inquietante. El hombre sale a investigar, pero apenas da unos pasos antes de que el conejo lo abata directamente, quitándole la vida en el acto. La mujer, presa del pánico, huye desnuda por el bosque y pronto se topa con el cuerpo destrozado de la otra chica. Antes de que pueda reaccionar, Bunnyman aparece por detrás y le acaricia el cuello con el filo de su machete. La hoja, sin embargo, parece estar desafilada. Apenas logra hacer la mitad del daño esperado, aumentando el horror de su destino. Más tarde, el conejo se dirige hacia un establo del pueblo abandonado, donde se encuentra con Joe, un hombre que parece tener algún parentesco con él, aunque nunca se aclara del todo. Joe, ocupado en colgar el esqueleto de una de sus víctimas recientes, le pregunta si ya colocó los letreros que sirven para atraer a los viajeros de la carretera hasta su territorio. No tarda en reprocharle con dureza, recordándole que nunca hace las cosas bien. La última vez que le confió algo de responsabilidad, el conejo terminó apuñalado y además perdió un camión. Bunnyman, irritado por los regaños, asegura que cumplió con las tareas encomendadas y se marcha enfurecido. Al día siguiente, una familia se detiene tras ver aquellos letreros, creyendo que podrán conseguir provisiones. Llegan hasta la tienda de Joe, donde el padre de familia pide una dirección y aprovecha para comprar carne deshidratada. Joe, en un gesto aparentemente amable, le regala 2 porciones adicionales por los niños. Más tarde vemos a la familia disfrutando de aquella carne sin sospechar la verdad, lo cual Joe observa con deleite, gozando perversamente del espectáculo. Esa misma noche, el conejo aparece en un granero cargando lo que parece ser el cadáver de un animal atropellado, que entrega a Joe. Ambos se disponen a cenar, pero Bunnyman insiste en darle carne humana a su mascota. Joe lo detiene, lo que desata la ira del conejo, que reacciona con una pataleta violenta. No obstante, su furia se apaga de repente al recordar los momentos vividos con Melissa, recuerdos que le generan tanto dolor como una extraña calma. Para animarlo, Joe recurre a su oscuro sentido del humor y le cuenta un chiste de pederastas. El conejo, lejos de incomodarse, ríe con entusiasmo, revelando así el nivel de perversión y depravación que ambos comparten. Al día siguiente se nos presenta un grupo de excursionistas conformado por 4 mujeres que recorren tranquilamente la zona. Desde lo alto, Joe las observa con atención. Al notar que no puede atacarlas desde esa distancia, ordena al conejo que no actúe por su cuenta, al menos por el momento. Ya en el bosque, el grupo decide dividirse. 2 de ellas se detienen a descansar, mientras las otras 2, Lauren y Sarah, continúan avanzando sin querer perder tiempo. Las que se quedan atrás aprovechan para hablar mal de sus compañeras, hasta que la rubia del grupo escucha un ruido extraño y, movida por la curiosidad, se adentra en busca de su origen. En ese instante aparece Bunnyman. Al verlo, la joven huye despavorida entre los árboles. Su amiga, alarmada por los gritos, comienza a llamarla, pero es demasiado tarde. El conejo emerge de entre la maleza y con un golpe certero de su machete consuma una sangrienta ejecución digna de un carnicero. Mientras tanto, la rubia continúa corriendo sin rumbo hasta llegar a un viejo establo abandonado. Allí, Bunnyman la alcanza y la acorrala. Ella, desesperada, intenta defenderse con un simple palo, pero su esfuerzo resulta inútil ante la brutalidad del monstruo, que enciende su inseparable motosierra y la aniquila en cuestión de segundos. La narración regresa con Sarah y Lauren, quienes siguen caminando hasta llegar a las desoladas calles del pueblo abandonado. Preocupadas por la tardanza de sus amigas, deciden esperarlas en una tienda que, a primera vista, parece estar tan vacía como todo lo demás en el lugar. Poco después irrumpe Joe con un rifle en mano y una expresión lasciva en el rostro. Con voz firme se presenta como el vendedor. La incomodidad de las chicas es evidente y de inmediato intentan marcharse, pero Joe dispara un tiro al aire para detenerlas. Molesto, les reprocha que no hayan apreciado su tienda y, apuntándoles con el arma, las obliga a recorrer el pueblo bajo su vigilancia. La noche cae y la acción se traslada al interior de un granero. Lauren despierta sobresaltada y descubre que tanto ella como su amiga han sido capturadas. Joe, con absoluta crueldad, despierta a Sarah bruscamente, alegando que debe estar consciente para presenciar lo que hará con Lauren. Aterrada, Lauren le pregunta por qué comete tales atrocidades. Joe, sin mostrar remordimiento alguno, responde con brutal franqueza. Lo hace porque disfruta contemplar el sufrimiento ajeno, pues ello lo hace sentir como un dios. Tras su macabra confesión, Lauren, en su desesperación, le cuestiona qué piensa hacer con ellas, a lo que Joe, con sarcasmo,
replica que obviamente no planea preparar panqueques. De inmediato comienza a aprovecharse de su vulnerabilidad, pero la escena es interrumpida por Sarah, quien lo detiene asegurando que puede conseguirle más mujeres a cambio de su libertad. Joe, intrigado, acepta su propuesta, libera a Sarah, aunque aclara que mantendrá a Lauren como garantía, y le entrega un arma para reforzar su misión. Sin embargo, pese a tener en sus manos una pistola cargada, Sarah es incapaz de disparar contra él, aunque nadie logra comprender la razón. Joe le concede 30 minutos para regresar, advirtiéndole que es inútil buscar ayuda, pues la comisaría más cercana se encuentra a 1 hora de distancia. Una vez que su amiga se marcha, Lauren suplica al conejo que la libere, asegurándole con voz temblorosa que no contará nada a nadie. El monstruo, complacido ante la idea de sembrarle pesadillas, accede a mostrar su verdadero rostro. Se quita lentamente la máscara y deja al descubierto una cara grotesca, putrefacta y deforme, que provoca tanto asco como terror. Horas más tarde, Sarah logra llegar a un campamento improvisado de mujeres en medio del bosque. Desesperada, se presenta de frente, toma a una de ellas como rehén y amenaza con aniquilarla si las demás no la siguen. Aterradas, no tienen otra opción que obedecerla. Minutos después, el grupo llega al granero. Joe, al comprobar que Sarah cumplió su palabra, decide liberar a Lauren y permite que ambas amigas se marchen. Sin embargo, apenas se alejan unos pasos, Joe ordena al conejo que las persiga. Este, con su inseparable motosierra en mano y una sonrisa macabra bajo la máscara, parte feliz hacia la cacería. Las jóvenes, en lugar de correr despavoridas, avanzan caminando como si de un paseo se tratara. En ese extraño lapso de calma, Lauren reprocha a su amiga la manera en que consiguió salvarla, acusándola de haber entregado a otras mujeres inocentes para garantizar su propia supervivencia. Le recuerda que lo correcto hubiera sido sacrificarse en ese mismo lugar y le lanza un juicio implacable. No eres mejor que ellos. Antes de que puedan continuar la discusión, el conejo aparece de nuevo y con una facilidad insultante las captura una vez más, y uno no puede evitar pensar que en su lugar cualquiera habría corrido como un desquiciado en vez de quedarse quieto esperando lo inevitable. A la mañana siguiente, el sheriff de la región llega hasta la tienda de Joe en busca de información. Le pide una dirección, pero su mirada recorre con sospecha el interior del local, lo que incomoda visiblemente al vendedor, que intenta deshacerse de él con insistencia. El sheriff entonces le revela que investiga la desaparición de varios de sus colegas en la zona. Joe, con cinismo absoluto, responde que la gente suele perderse con facilidad por aquellos parajes solitarios. El sheriff, sin dejarse intimidar, le entrega su tarjeta antes de marcharse. Mientras tanto, en el granero, Joe mantiene cautivas a las 3 mujeres capturadas por Sarah. Con un tono burlón, les pide que elijan un número entre el 1 y el 10. Las 2 primeras seleccionan el 4 y el 7, mientras que la última, quizá con ingenuidad, elige el número 2. Para ella, la elección resulta fatal. Joe la golpea brutalmente con la culata de su arma, dejándola inconsciente como si acabara de sacarse la lotería macabra. Poco después, el conejo aparece llevando un barril oxidado. Entre ambos, extraen de su interior los restos en descomposición de un cuerpo anterior y obligan a la joven desdichada a introducirse en él. Acto seguido, comienzan a usar tornillos hasta sellarlo por completo y sin el menor remordimiento, lo empujan cuesta abajo. El barril rueda violentamente hasta estrellarse y de él sale el cuerpo de la mujer, como si hubiese sido atravesado por decenas de cuchillas invisibles. De vuelta en el granero, Joe decide entretenerse con las 2 prisioneras restantes. Una de ellas, aterrada, le ofrece dinero a cambio de su libertad. Joe responde con sarcasmo, saca $100 de su bolsillo trasero, los agita frente a ella y luego le propina un brutal puñetazo en la cara, dejándole en claro que la cantidad es insuficiente para comprar su misericordia. Acto seguido, dirige su mirada a la otra joven llamada Stephanie. Le recrimina que no le agrada la forma en que lo observa y con voz cargada de veneno le pregunta qué cree que debería hacer con ella. La muchacha, reuniendo el poco valor que le queda, responde con firmeza: debería dejarme ir. Esto provoca tanta gracia en Joe que entre burlas le pregunta a Stephanie si estaría dispuesta a abandonar a su amiga a cambio de su libertad. La muchacha, sin dudar, responde que sí. Joe, complacido, cumple su deseo y la libera. Stephanie huye apresuradamente, pero apenas unos metros más adelante se percata de que el conejo está merodeando muy cerca. Desesperada, decide ocultarse en el interior de una vieja camper estacionada en el lugar. El conejo, siempre atento, escucha el ruido y se dispone a investigar. Al poco tiempo descubre a la joven encaramada en el techo del vehículo. Con violentas patadas logra desestabilizar la estructura hasta hacer que Stephanie caiga pesadamente al suelo, momento en el que la captura sin dificultad y se la lleva consigo. Mientras tanto, en el granero, Joe se divierte proponiendo un macabro juego. Le anuncia a la otra prisionera que le dará una oportunidad de escapar, pues asegura que lo que más disfruta es la caza. La mujer es liberada, pero en lugar de correr hasta perderse en el horizonte, comete el error fatal de esconderse en las inmediaciones del mismo granero.
En ese instante regresa el conejo, cargando el cuerpo inerte de Stephanie. Con calma perturbadora se quita la máscara de conejo para reemplazarla por una máscara de soldador. Luego enciende una máquina y procede a mejorar la cuenca ocular de la desafortunada, como si se tratara de un experimento retorcido. La mujer escondida, que en esos momentos demuestra ser todo menos discreta, realiza movimientos torpes que alertan a Bunnyman de su presencia. El monstruo, ahora con un nuevo casco, decide perseguirla armado con un gancho metálico. La víctima intenta huir trepando al techo de un camión, pero su torpeza hace que su escondite sea todo menos imperceptible. El conejo, mostrando una agilidad inesperada, utiliza el gancho como un ninja y logra atraparla, arrastrándola violentamente hasta el suelo. De vuelta en el granero, descubrimos que Sarah y Lauren continúan con vida junto a la recién capturada. Joe, con sadismo, le da al conejo la oportunidad de escoger entre las tres para divertirse. Este señala a Lauren como su preferida, así que Joe, generoso en su crueldad, le entrega un arma. Sin embargo, el fenómeno logra trabarla, por lo que ambos se alejan para buscar herramientas con las que repararla. Ese breve descuido es aprovechado por una de las chicas, quien con esfuerzo logra romper la viga que la mantenía amarrada. A duras penas se pone en pie y comienza a cojear hacia la salida, pero los hombres regresan y descubren su huida. Joe, sin dudar, utiliza su rifle para atacarla, reduciendo su fuga a un lento arrastre por el suelo. Mientras ambos se concentran en atormentarla, Sarah y Lauren logran escabullirse discretamente por detrás. El conejo, irritado, decide poner fin al sufrimiento de la fugitiva. Con una sola mano, gracias a su descomunal fuerza, la levanta por el cuello y comienza a dejarla sin aire. Sin embargo, en medio de la brutal escena, parece escuchar voces en su cabeza. De pronto la suelta como si estuviera dispuesto a perdonarle la vida. La esperanza dura poco. Instantes después regresa empuñando su arma favorita y termina el trabajo, recordándonos que para él no se trata de compasión, sino de necesidad. La cena debe estar servida. En ese preciso momento, Joe escucha los gritos de Sarah y Lauren, quienes han sido incapaces de poner la distancia suficiente entre ellas y sus perseguidores. Parece increíble que aún no estén a cientos de metros de allí. Correr, al parecer, no es lo suyo. Las muchachas atraviesan el bosque a trompicones y para su fortuna se topan con el comisario en la carretera. Este, con voz firme, les asegura que él se hará cargo de la situación. Luego las conduce a su camioneta, donde les indica que hay un arma cargada y les advierte que deberán usarla para defenderse. El comisario se interna en lo más profundo del bosque y con sigilo logra sorprender a Joe, quien finge tranquilidad, asegurando que únicamente paseaba por la zona y que el rifle que porta es, según él, una simple medida de seguridad contra los animales salvajes. Lejos de actuar con la contundencia que la situación exige, el comisario decide ofrecerle un sermón acerca de la memoria de sus compañeros caídos, apelando a la conciencia de un hombre que claramente no la posee. Joe, desafiante, se niega a bajar el arma y, en vez de recibir su merecido de inmediato, convence al comisario de resolver la confrontación con un duelo, como si se tratara de un espectáculo del lejano oeste. Tras unos segundos de miradas tensas, ambos disparan al mismo tiempo, aunque el desenlace inmediato se nos oculta. Mientras tanto, el conejo llega hasta la camioneta que, inexplicablemente, tiene las ventanas abiertas, como si estuviera esperando la tragedia, y aprovecha la vulnerabilidad del momento para atrapar a Lauren. Sarah intenta intervenir, pero el conejo, rebosante de fuerza como si hubiese devorado todas las zanahorias del planeta, la derriba de un solo golpe. Acto seguido, toma a Lauren y, en un despliegue de brutalidad, la utiliza como si fuera un martillo, golpeándola contra la carrocería del vehículo, quizá convencido de haber encontrado algún clavo suelto que necesitaba reparación. De vuelta en el bosque se revela el resultado del duelo. Joe ha sido más rápido que el comisario y lo ha dejado gravemente herido. Aprovechando la debilidad de su rival, se complace en detallar sus ojos con frialdad. Sin embargo, en un último acto de resistencia, el comisario logra recuperar su arma y dispara contra Joe, dejándolo herido de muerte. En la camioneta, Sarah despierta del golpe y se encuentra con la desgarradora imagen del cadáver de su amiga. Como si esto fuera poco, advierte también que el conejo ha regresado portando la motosierra, o mejor dicho, la vieja confiable, frente a él, y a pesar de tener entre las manos un arma cargada, varios metros de distancia a su favor y la certeza de que una bala siempre será más veloz que cualquier herramienta, toma la absurda decisión de volverse contra sí misma y se quita la vida. El conejo, lejos de alegrarse por esta inesperada resolución, parece disgustado. Observa el cuerpo inerte y con indiferencia lo deja tal como está antes de marcharse. En el camino se topa con Joe, desangrándose y reducido a una sombra de la arrogancia que lo caracterizaba. Al verlo en ese estado de fragilidad, el conejo recuerda los abusos y humillaciones que sufrió de su parte
y por primera vez decide cobrarse cada afrenta. Se abalanza sobre él y lo aniquila con evidente placer, cerrando con sangre el ciclo de sometimiento que lo había marcado. La historia continúa mostrándonos un perturbador archivo en el que vemos a un pequeño llamado Michael siendo torturado, golpeado e incluso humillado con crueldad por dos hombres. Sin embargo, la violencia no se prolonga demasiado, pues otro pequeño llamado Jacobo irrumpe en la escena y logra rescatarlo. Aún así, el daño ya está hecho. El cuerpo de Michael queda irremediablemente desfigurado a causa de las quemaduras. Pasamos entonces al presente, donde observamos a Bunnyman conduciendo por una solitaria carretera con un niño vivo oculto dentro de un costal. Con fría brutalidad lo aniquila y luego coloca el cuerpo en una parada de autobuses, como si se tratara de una macabra ofrenda. Minutos después llega un comisario quien, al descubrir la escena, apunta su arma contra el conejo y le ordena apartarse del cadáver. Pero Bunnyman permanece inmóvil, paralizado, pues advierte que otro automóvil se aproxima. El vehículo embiste al comisario, arrojándolo al suelo sin vida. El conejo se sube al automóvil del recién llegado, cuya identidad quizá ya podamos sospechar, aunque todavía se mantenga en penumbra. Juntos se dirigen hacia lo que parece ser una iglesia abandonada, un lugar ruinoso y siniestro que pronto revela su importancia. Allí, Bunnyman se reencuentra con Jacobo, quien, a pesar de mostrar cierto retraso, mantiene con él un vínculo de profunda cercanía y afecto. Jacobo lo conduce a una habitación que él mismo ha decorado con fotografías, dibujos infantiles y viejos juguetes. Al entrar, los ojos del conejo se posan en un conjunto de muñecas. De inmediato, los recuerdos lo golpean. Cuando era niño solía jugar con ellas, pero aquello solo le valió burlas y agresiones por parte de las niñas del vecindario, quienes incluso llegaron a apedrearlo. La rabia, contenida durante años, brota de repente y lo arrastra a un violento arrebato. Comienza a destruir la habitación, rompiendo todo a su paso como si quisiera borrar su propio pasado. Esa misma noche, los cuatro protagonistas de esta oscura historia se sientan juntos a cenar. Jacobo, con timidez, contempla la fotografía de una familia que ellos mismos habían eliminado. El gesto no pasa desapercibido. Su hermano mayor se la arrebata de las manos y, lleno de ira, le grita que la única familia verdadera que tiene son ellos, le guste o no. Incluso amaga con golpearlo para grabarle esa idea a la fuerza, aunque su furia es contenida gracias a la intervención del hermano mediano, quien lo convence de salir a despejarse. Y por si aún quedaban dudas, se confirma entonces la verdad. Fueron esos dos hombres quienes quemaron a Michael en su niñez, mientras que Jacobo fue quien lo rescató. Así, los hermanos y el conejo salen en busca de diversión, dejando a Jacobo al cuidado de la iglesia. Una vez en los alrededores, se arman para la cacería. Fiel a sus instintos, Bunnyman rechaza las armas de fuego y elige su herramienta predilecta, el machete. Poco después, encuentran a un grupo de mujeres acampando alrededor de una fogata. La escena despierta en el conejo recuerdos amargos, pues en los rostros de aquellas jóvenes cree reconocer a las niñas que lo atormentaron en su infancia. Al sonar la señal de las bocinas, Bunnyman irrumpe en la acampada, lanza su machete con precisión quirúrgica y consigue darle directamente a una de las chicas. El caos estalla de inmediato. Las demás huyen aterradas. Una de ellas, que dormía dentro de una tienda de campaña, apenas alcanza a reaccionar cuando el conejo hiere su estómago con una vara metálica, arrojándola como si se tratara de una jabalina, desplegando así una violencia tan olímpica como macabra. Entretanto, los hermanos logran atrapar al resto de las mujeres. Cuando el grupo regresa a la iglesia, Jacobo y el conejo se encargan de deshacerse de uno de los cuerpos arrojándola a un pozo ciego. Sin embargo, para su sorpresa, la víctima aún se encuentra con vida y despierta en medio de la caída, lanzando un desgarrador grito de auxilio que resuena entre las paredes de aquel lugar maldito. Cansado de los gritos desesperados de su víctima, el conejo decide poner fin a la situación de manera brutal. Le arroja un neumático con tal fuerza que el problema desaparece al instante. ¡No quiero morir! La escena cambia y nos trasladamos a una pequeña y lúgubre sala de cine improvisada, donde el hermano mediano proyecta ante las mujeres una perturbadora filmación. En ella se observa el momento en que quemaron a Michael. Con mórbido deleite, el hombre relata que desde aquel día Michael emprendió un oscuro viaje por el mundo, absorbiendo los peores hábitos de criminales y asesinos para después ponerlos en práctica en un interminable recorrido de sangre, dejando tras de sí una leyenda marcada por la violencia y el terror. El hermano mayor interviene entonces y con tono desafiante le pregunta
pregunta si acaso sabe cuántas personas ha acabado hasta la fecha. No conforme con eso, comienza a burlarse cruelmente de su aspecto físico, provocando la ira del conejo. Sin embargo, en lugar de responder con violencia, Bunnyman simplemente se marcha del lugar en un silencio que resulta más inquietante que cualquier grito. La proyección llega a su fin y pronto volvemos a la sala de tortura, donde las dos mujeres prisioneras se enfrentan a un nuevo tormento. El hermano mediano, con una sonrisa sádica, les propone un macabro juego. Deberán elegir entre la opción A, que asegura ser agua, y la opción B, que involucra arañas, y para aumentar la tensión advierte que, si no eligen, ambas morirán. Una de las chicas, aterrada, se inclina por la opción A, bebe el contenido del vaso y segundos después descubre el engaño. Aquello no era agua, sino ácido corrosivo. Los alaridos desgarran el aire cuando el químico devora su abdomen desde dentro, hasta expulsar los intestinos y abrir en su carne una grotesca ventana hacia la muerte. La segunda prisionera, horrorizada por lo ocurrido, decide escoger la opción B. De inmediato, el hermano mediano deposita varias tarántulas sobre su cuerpo. Los arácnidos recorren lentamente sus brazos y piernas, sembrando el terror en cada estremecimiento. Una de ellas se introduce en su garganta, y es entonces cuando irrumpe el conejo. Sin mediar palabra, levanta una escopeta y de un disparo le pone fin a su sufrimiento. La narración nos lleva a la mañana siguiente. 3 personas extraviadas llegan en busca de ayuda y deciden adentrarse en la iglesia, esperando encontrar algún indicio de vida. El lugar, sin embargo, luce completamente abandonado, o al menos eso creen, hasta que descubren la inquietante figura del conejo inmóvil en una esquina. Convencidos de que se trata de un muñeco, se acercan, pero pronto comprenden la verdad. Bunnyman despierta de su aparente letargo y comienza a perseguirlos con furia desatada. Los 3 alcanzan las puertas y se disponen a cerrarlas para ponerse a salvo, pero el conejo, con impecable precisión, arroja su pala hacia uno de los hombres, demostrando una vez más que su destreza para la maldad parece no conocer límites. Las mujeres, presas del pánico, intentan asegurar la entrada, pero no lo logran. El conejo se abalanza y deja inconsciente a una de ellas con un brutal golpe, mientras la otra consigue escapar por unos instantes. Bunnyman, imperturbable, se acerca nuevamente al cuerpo tendido y, fiel a su macabra regla de no dejar trabajos a medias, lo decapita con frialdad. Afuera, la mujer que había logrado huir intenta auxiliar a su compañera, pero antes de poder llevársela se encuentra con el hermano mayor, quien las intercepta sin darles oportunidad de escapar. Sin pensarlo 2 veces, aniquila a la joven inconsciente y arrastra consigo a la superviviente. Cuando despierta, la muchacha descubre que se encuentra de nuevo en la sala de tortura. Extrañamente, no tiene ataduras y además no hay vigilancia alguna. Aprovechando la oportunidad, toma una jeringa del lugar y se pone en marcha para intentar escapar. Sin embargo, su huida es interrumpida. El conejo la ve y, empuñando su inseparable y aterradora arma favorita, la motosierra, también conocida como la vieja confiable, comienza a acercarse con paso firme, listo para continuar con el ritual sangriento. La joven, desesperada, encuentra refugio dentro de un ataúd. Mientras Bunnyman la busca con torpeza y furia, ella aprovecha un instante de distracción para escabullirse y clavarle la jeringa, logrando así escapar, al menos por el momento, de aquel fenómeno aterrador. El conejo, sin embargo, se levanta tambaleante, medio muerto, víctima de los efectos de la droga. Su mente comienza a desmoronarse bajo el peso de las alucinaciones. Una niña aparece llamándolo suavemente y en su delirio confunde aquella visión con un recuerdo infantil. De pronto observa a una madre conejo amamantándolo. Luego se ve a sí mismo flotando en el espacio, perseguido por Joe, el viejo enemigo de entregas anteriores, y finalmente se sumerge en un torbellino de imágenes absurdas que consumen lo poco que queda de su cordura. La droga lo paraliza y termina desplomado, inmóvil sobre el suelo. Mientras tanto, la chica, en lugar de huir lejos, comete el error fatal de permanecer en las cercanías de la iglesia. Ahí mismo, uno de los hermanos la encuentra y con absoluta frialdad se aproxima en silencio para atacarla en segundos con brutalidad, apagando su frágil esperanza de sobrevivir. La narración nos traslada entonces al interior del templo profanado, donde los hermanos y el conejo convierten el lugar en una macabra casa del miedo. Al caer la noche, reciben a un grupo de visitantes que acuden ingenuamente, en busca de diversión y sobresaltos propios de un espectáculo de terror. Las 2 primeras chicas ingresan y, al ver esqueletos colgando de las paredes, apenas sonríen, creyendo que todo se trata de utilería barata. Avanzan por los pasillos hasta llegar a un punto muerto sin salida. Intentan abrir las puertas a patadas, pero entonces aparece el conejo bloqueándoles el paso, empuñando su inseparable motosierra. Convencida de que aquello forma parte del espectáculo, una de ellas lo reta con sarcasmo a cortarle los dedos. Bunnyman, obediente y sin vacilar, accede al pedido y acto seguido demuestra su talento con la hoja de la motosierra. A la otra joven no le da siquiera oportunidad de gritar. La toma por la cabeza y con fuerza brutal empuja su cuello contra la máquina porque, como bien dice el dicho,
dicho, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. El tiempo avanza y pronto los pasillos de la iglesia se hallan repletos de cadáveres aún tibios, víctimas recientes de la masacre. Afuera, el hermano mediano mantiene el espectáculo, animando al público, cuando de repente una superviviente logra escapar y, presa del pánico, comienza a gritar que todo es real, que los están aniquilando ahí dentro. Pronto la silencian sin dudar, reduciéndola al silencio eterno, pero ese acto precipitado desata el caos. Los demás asistentes huyen despavoridos. Dentro, los hermanos comprenden que la situación ha llegado a un punto sin retorno. Deben abandonar la ciudad cuanto antes o la policía terminará por alcanzarlos. El hermano mayor, furioso, culpa a Jacobo por no vigilar la salida y además sentencia que nunca debieron aceptar de nuevo al conejo, pues su descontrol y sus estallidos de ira representan un riesgo demasiado grande. Mira a Bunnyman a los ojos y lo amenaza. La próxima vez que lo vea será para eliminarlo. Cuando quedan a solas, los hermanos comienzan a urdir un plan para deshacerse del conejo y de paso incriminarlo ante la policía, asegurando así su propia salvación. Lo que no saben es que Jacobo, escondido en la oscuridad, ha escuchado toda la conspiración. Afuera, corre hacia el conejo y le confiesa las intenciones de sus hermanos, rogándole que se marche para evitar un baño de sangre aún mayor. Le hace prometer, casi suplicando, que no acabará con sus hermanos, pero la tregua no dura mucho. En cuanto los demás aparecen y descubren que el conejo intenta escapar, el hermano mayor toma a Jacobo como rehén, apuntándole y usándolo como escudo para lanzarle una amenaza final a Bunnyman. Sin embargo, al ver que el conejo no desciende de su automóvil, el hermano mayor, en un arranque de furia y sin escrúpulos, decide aniquilar a su propio hermano, atacándolo brutalmente a quemarropa. Este acto despierta la ira más profunda del conejo, quien contiene su impulso asesino al recordar la promesa que le hizo a Jacobo. ¿A dónde querías ir? ¡No tienes a nadie! ¡Venga, sal del coche! No levantar la mano contra sus hermanos. Por ello, se marcha en silencio, sofocando su rabia con un esfuerzo casi sobrehumano. A la mañana siguiente, los dos hermanos restantes deciden buscarlo en el deshuesadero, pues saben que es allí donde acostumbra esconderse cuando desea alejarse de todos. El hermano mayor se interna en la casa rodante del conejo y encuentra sobre la mesa su inseparable motosierra, además de notar que la televisión permanece encendida. Lo que ignora es que, en ese preciso instante, está siendo observado a distancia por el propio conejo, quien apunta con un rifle. Una detonación rompe el silencio, y el hermano recibe un impacto en el muslo que lo obliga a arrastrarse torpemente hasta refugiarse detrás de unos vehículos oxidados. Mientras tanto, el hermano mediano también continúa buscándolo y corre la misma suerte. Un disparo certero lo hiere, aunque logra resguardarse dentro de la casa rodante. Convencido de que ha logrado despistarlo, respira con falsa tranquilidad, hasta que, de improviso, el conejo aparece detrás de él y, sin darle tiempo a reaccionar, comienza a destrozarle el rostro, golpe tras golpe, hasta dejarlo irreconocible. El hermano mediano, desesperado y tambaleante, alcanza su automóvil e intenta huir a toda prisa, pero el conejo lo persigue sin descanso, como una sombra implacable. La persecución culmina abruptamente cuando el vehículo se estrella contra un árbol. Al recobrar la conciencia, el hermano se encuentra esposado, empapado en gasolina, incapaz de moverse. Frente a él, el conejo, sereno y decidido, enciende el fuego y lo observa mientras las llamas devoran su piel, consumiéndolo sin piedad. A diferencia de Michael, no hay nadie que venga en su auxilio. Cumplida su venganza, el conejo se retira del lugar. Se detiene a contemplar la puesta del sol, un instante de calma después de la carnicería. Entonces resuenan en su memoria las palabras de su madre, aquellas que lo marcaron desde niño. Con gestos solemnes se quita la máscara que lo había definido como monstruo y continúa su camino, perdido entre las sombras del ocaso.